Salud mental masculina. ¿Qué tenemos que aprender de todo esto? ¿Cuáles son las expectativas de tal vez los hombres frente a ellos mismos y de la sociedad frente a ellos? ¿Cómo protegen su salud mental? ¿Lo hablan? ¿Lo exteriorizan? ¿Qué es lo que pasa alrededor de este entorno masculino que se conecta con la salud mental y que tan poco se habla? Hoy lo vamos a conversar con Lucy Roldán. Lucy es psicóloga clínica. Ella nos acompaña para abordar temas que tienen una profundidad y que además tal vez pueden ayudar a cambiar la vida de alguien mientras conversamos. Lucy, bienvenida. Muchísimas gracias, Clarita, con un tema que de verdad se habla poco, pero que yo lo veo cada vez más pertinente, especialmente respaldado en las cifras de la investigación. La primera y la más importante, bueno, no, creo que todas son importantes, pero la primera es que en casi todo el mundo los hombres viven menos que las mujeres. Y esta tasa menor de salud se refiere tanto a aspectos físicos como a aspectos emocionales. Si vamos a profundizar en los emocionales, que son los que a mí me competen, mucho parece tener que ver con los mandatos sociales de los que ya mencionaste, tener que ser fuerte, no hablar de lo que les pasa, de sus emociones a veces, no es que no las sientan, pero las guardan, están en silencio. Y en todo lo que hoy sabemos de inteligencia emocional, no solo saber nombrar las emociones, sino saberlas expresar adecuadamente, es como una de las cosas que nos ayuda a mantener un cierto equilibrio. Ok, este tema evidentemente es importante hablarlo por lo que casi no tiene una buena receptividad, diría yo, de parte de en general, y tal vez tú lo podrías corroborar o no, hay menos apertura por parte de los hombres tal vez de recibir ayuda emocional y psicológica. No solo lo corroboro en mi consulta, sino los datos de investigación prueban en Inglaterra, en los países desarrollados, que más o menos alrededor de 30% de los hombres están en la consulta psicológica o psiquiátrica versus 70% mujeres. Entonces, esto nos habla claramente de que no pedimos ayuda igual, con la misma frecuencia, y lo más importante quizá ahí sí es que cuando los hombres piden ayuda suelen estar mucho más mal. Es como que al inicio de la presentación de síntomas, el hombre pasa mucho rato, físicos y psicológicos, sin buscar la ayuda apropiada, como que si hay una depresión, si hay ansiedad, si hay cualquier problema emocional, tiende a buscarse la ayuda después de mucho rato de estarla sintiendo. Pregunta, entonces, ¿porque no la identifican o porque no la quieren tratar? Normalmente porque no se atreven, es como que culturalmente a los hombres se les educa todavía, creo que por fortuna está cambiando, pero en que no llorar, ser fuertes, ser autónomos, siempre resolver los asuntos con autonomía, sin pedir ayuda. Eso hace parte de ese mandato masculino tradicional que creo que está siendo una razón importante del por qué no se busca ayuda. Y el dato que más nos alarma a los psicólogos es que la proporción de suicidios en hombres es 8 veces más grande que en mujeres. Ya vamos a hablar sobre ese dato también, pero me gustaría poner la lupa un poquito en los mandatos sociales de los que hablaste, porque son mandatos que tal vez nosotros creeríamos que están borrados ya en el tiempo, pero yo diría que no. Aquellas frases como los niños no lloran, entonces te invitan a que el niño guarde en silencio el dolor que trae o que no validen tal vez la pena que sienten. Me parece que todavía son creencias que se siguen viendo, seguramente de generación en generación ha ido cambiando porque la maternidad y paternidad también ha ido cambiando y la conciencia sobre ello también, pero ¿qué otro tipo de mandatos tradicionales tal vez tú puedes percibir que todavía tienen presencia en la toma de decisiones frente a la salud mental de los hombres? Lo tienes que resolver solo. Si buscas ayuda, si te muestras vulnerable, como que eso fuera poco masculino. De hecho, frases como que no está bien o que es de maricones expresar
Las emociones creo que siguen estando en algunos ambientes. Tú mencionabas que tal vez generacionalmente esto lo podamos palpar. Digamos que yo no tengo unos datos contundentes, pero sí unas impresiones clínicas. Y las impresiones clínicas es que de 18 a 30 es una población de hombres que está más dispuesto a buscar ayuda que la que tendría, por ejemplo, de 50 a 60. Al día de hoy, lo que quieres decir que sí está conectado cambiando con las generaciones de todas maneras. Sí, y creo que también la participación activa de los hombres en otros roles de la sociedad, creo que también está cambiando y favorablemente para ellos y para su salud mental y para el balance de la sociedad, porque también si consideramos otro peso que tienen los hombres es el de ser proveedores absolutos, y eso está bien cuando el hombre lo puede hacer, pero cuando por alguna razón no logra ser el proveedor que él mismo espera, esto tiene unos costos emocionales grandes. Sí, esta afirmación última que dijiste tiene que ver con las presiones que se ponen ellos mismos, o las presiones que tal vez la sociedad ha puesto sobre ellos, o a lo mejor la presión que su pareja tiene sobre él. Uh-huh. Entonces, ¿cómo poder lidiar con eso? Porque la presión está ahí, es presión propia, es presión externa. ¿Y cuál sería la salida? ¿Cómo ellos pueden salir de esto? Hay que empezar por identificar cómo la valoración personal a veces está puesta en conseguir esos indicadores de éxito externo, lucir de cierta manera, obtener cierta cantidad de dinero, cierto estatus y reconocimiento social. Creo que la identificación es una variable. En el establecimiento de parejas, un poco hablar de las expectativas que hay, y que esta es una construcción que hacemos en equipo, que ya yo no tengo como pareja, quizá la demanda de que tú me proveas absolutamente todo pueda liberar un poco de esta presión tácita. Entonces creo que la comunicación sigue siendo la conciencia primero, la comunicación especialmente sobre expectativas. Te hago una pregunta ahí. De todas formas, en el hombre, tú puedes igual, obviamente, contradecirme, existe esta percepción de que la valía también está desde no ser proveedor necesariamente económicamente, pero sí hay como esta figura de que puede, el que soporta, de que el lo que puede, ayuda. de que lo logra, de que trabaja y es un motor económico. Tenemos roles en la sociedad, ¿no? Tenemos roles, y no solamente son en la sociedad, digamos, tenemos roles también que son intrínsecos. Una madre, pues, es maternal. No estoy diciendo que el padre no pueda hacerlo también, pero sí hay cierta deseo, que me parecería que la forma tal vez correcta de explicarlo es que su autoestima está también muy conectada, y me refiero a los hombres, a esta capacidad productiva, capacidad de yo puedo, soy capaz. De ser como el soporte emocional también de otros. Correcto, como me parece que también en otras especies sucede, o sea, es el que está ahí como cuidando de su familia, y hoy en día eso se traduce también en un sistema económico monetario, en ser proveedor. Puede ser que yo no estoy diciéndolo con las palabras exactas porque ni soy científica ni soy psicóloga, pero en ese sentido me parece que hay igual una expectativa propia del hombre sobre sí mismo. Y la ventaja, como decíamos, eso es cierto, pero también es cierto que hay una tendencia hacia el cambio. Hoy podemos pensar en unas masculinidades que, por ejemplo, comparten responsabilidades dentro de un hogar, sí, que las personas los viven sin sentir que ese no es su trabajo o que pierden una valía como hombres por hacer esto. Y ahí está la importancia entonces, en ese pequeño cambio, que es un gran cambio, que es de perspectiva. Un gran cambio. Claro. El que también pueda el hombre mostrarse vulnerable en cualquier ámbito, sea dentro de su familia, con su pareja, o que le dé espacio a las relaciones y a las amistades, porque esta también es una tendencia que vemos en
incremento, por fortuna, para la salud mental de los hombres, y es la importancia que se le concede a estrechar vínculos, porque este hombre también tradicional, el mandato tradicional, es común encontrar adultos que dicen no tener amigos, o sea, tienen muchos conocidos, pero no son personas con las cuales se reúnen con frecuencia a conversar, a simplemente departir, a expresar lo que sienten, a pedir una opinión sobre un determinado tema. Entonces, si vamos cambiando también la tendencia y la valoración que le damos a los vínculos afectivos que los hombres establecen, yo creo que también se va haciendo menos vulnerable ese hombre a esos mandatos sociales que pueden seguir existiendo en algunos ámbitos. Es interesante lo que dices, porque entonces me lleva a pensar que también se puede ir poco a poco construyendo la autoestima desde otras aristas, porque tal vez históricamente vino muy conectada a la productividad, a lo que hablábamos antes, pero ahora tú dices, no, es que hay nuevas masculinidades donde la responsabilidad está compartida, donde el peso no es solamente él, donde él tiene la capacidad de expresarse, donde él puede conectar con alguien sobre sus emociones. Decir estoy vulnerable y no por eso perder autonomía, que esa es como la contradicción que había. Yo creo que... ¿Autonomía o autoridad? Autonomía y autoridad, las dos cosas. Es como que si yo muestro que estoy mal, triste o expreso mis emociones y me abro, como que voy a perder mi poder de alguna manera. Ese era el mandato tradicional, pero como digo, vemos una tendencia a ir cambiando en este sentido, y creo que todas las condiciones sociales, económicas, pues van marcando también cuando, no sé, tal vez cuando yo era chica, un papá, sea que tuviera 5 hijos, 7 o 10, era tal vez el único que salía a trabajar afuera de casa y la mamá se encargaba de todos los hijos que hubiese. Todo el resto con mayúsculas. Así es. Pero hoy en día salimos ambos a trabajar, el número de hijos naturalmente es menor, pero también las redes de apoyo son menores. Entonces, creo que estos cambios lo único que hacen positivamente es favorecer que ese hombre pueda expresar sus emociones sin sentir que falta ni a su autoridad ni a su autonomía. Es un poco esta conciencia la que queremos producir con esta conversación, y es que ni mostrarse vulnerable es falta de fortaleza emocional, es al revés. Quizá la fortaleza tenga que ver con la capacidad de expresar en algún momento la vulnerabilidad, y que no es pérdida. Es al revés, es empezar un camino del autocuidado y del cuidado emocional, porque hablábamos, en resumen, lo que termina tal vez explicando esas cifras de las que hablábamos al principio: la menor cantidad de vida, la calidad menor de los vínculos, la posibilidad de que cuando se pierde, por ejemplo, el trabajo, se tengan otros recursos para enfrentar la vida, mientras que el hombre tradicional, que es todo, como que todos los huevos los puso en la canasta, trabajo y proveedor, cuando no lo tiene, entonces un poco se queda sin algo que definía su autoestima. Claro. Vamos a hablar entonces también sobre concretamente ciertas afectaciones ya psicológicas o emocionales. De repente hay cifras ya que hablen o casos o de manera general sobre depresión o sobre ansiedad, porque normalmente se aborda mucho el tema desde la mujer o la mujer después del embarazo o los adolescentes, niños. No hablamos tanto de esto en los hombres con ansiedad, con depresión, con sentimientos varios. Y la razón por la que no hablamos tanto es porque tiene quizá otra forma de presentación. La ansiedad y la depresión en los hombres más se manifiestan con irritabilidad, con conductas de riesgo. Cuando pensamos en conductas de riesgo, desde manejar a alta velocidad, no cumplir ciertas normas de tránsito, conducir con alcohol, apostar, el juego
patológico, las adicciones en general, parece que son mucho más comunes en hombres. Y estos comportamientos de riesgo pues conducen a este mismo fenómeno del que hablaba antes, y es que cuando tal vez se está enmascarando ahí una ansiedad y una depresión, que la persona no se ha dado el permiso a sí mismo de decir esto me está pasando, y lo que tiene son estas expresiones un poco desordenadas de su estado de ánimo, pero que no las sabe lidiar de otra manera. Uh-huh. Cuando tratamos de entender entonces que todas estas emociones, sensaciones se manifiestan de manera distinta, y tú lo dices, irritabilidad, etcétera, lo pongo en el otro lado de la balanza, y es como si el silencio, como el mutismo con respecto a sus emociones, se exacerbara y se manifestara en estos otros ámbitos, como lo dices, de 0 a 1000. Es como que no hubiera un punto medio. Así es. ¿Cierto? No. Así es. Digamos que las mujeres tenemos más capacidad de habla, más capacidad de comunicarnos, tenemos una necesidad desbordante de decir lo que sentimos. Seguramente tú lo puedes corroborar. Y en esa medida lo vamos procesando. Correcto. Más fácil. Vamos como progresivamente deshaciendo esos nudos en el tiempo. Entonces, lo que me lleva a pensar esto es que del silencio a la irritabilidad hay un solo salto. De 1 a 1000. De 1 a 1000, correcto. Entonces, ¿qué hacer? Porque mira, mi pregunta podría ser, ¿qué hacer desde la crianza? Ya pues los que son grandes, mayores, ya los criaron hace muchos años, ya no hay mucho que hacer, pero ¿qué entonces pueden hacer los padres con esos nuevos niños que están creciendo? ¿Qué hacen padres y madres? Porque también el abordaje de un padre y el abordaje de una madre es distinto. Uh-huh. Uno seguramente se acerca desde el afecto y el otro desde otro tipo de mecanismos de autoridad y de enseñanza. ¿Qué hacer desde el punto de vista de la pareja? Claro, el espacio de la comunicación, de que vamos a dar a los niños, especialmente a los niños varones, un espacio para expresar sus emociones y validarlas cuando ellas ocurran, porque es la invalidación lo que ha llevado a que muchos hombres no se permitan esta expresión. Entonces, empezar por la validación de las emociones. Validarlas, demos un ejemplo. Es el niño está, no sé, llorando, enojado, tiene miedo. Está enojado por algo, tiene miedo. Y no decirle no tengas miedo. Exacto, está bien sentir miedo. Yo te voy a acompañar. Te acompaño en este momento. Exacto. Para que no digas, ese miedo tuyo es chiquito, no vale. Así es. Okay. Eso es validación. Eso es una validación. Eso es una validación. La segunda cosa sería relacionada con el modelo que damos, es decir, cuando yo estoy triste también puedo llorar, cuando estoy enojado puedo decir estoy enojado y me voy a retirar un momento porque estoy disgustado, en vez de hacer una explosión de ira, que de pronto el niño, ese modelo, como hemos hablado en otras ocasiones, es más pesado que cualquier palabra que tengamos. Siempre las acciones van a ser más copiadas que las palabras. Entonces, los padres y madres también dar un espacio para su propia regulación. El gran desafío. ¿Ah? El gran desafío. El gran desafío, porque todo está conectado. Y porque a veces perdemos la paciencia y es normal. Claro. Pero yo puedo decir, estoy muy cansado, tengo estas sobrecargas de trabajo. También se me escapaba de decir que es una causa, a veces, ¿no? Es una de las formas como se camufla esa ansiedad y esa depresión. Es el papá que llega siempre excesivamente cansado, que tiene unas jornadas de trabajo donde no hay espacio pesadas para el descanso. Entonces, por supuesto, cuando llega a casa, tiene muy poca disponibilidad emocional para incluso tolerar el ruido. Entonces, estas son otras de las señales que como familia y como adultos podemos empezar a ver. O sea, cuando estos excesos de trabajo estén pasando en nuestra vida, pues si es un ratito, si es un tiempo, si es que estamos en una fase del mes donde se va a cerrar presupuesto, vaya. Comprensible, pero no si todos es los días. Todos los días,
tendríamos que hacer un alto en el camino y decir, mi irritabilidad es quizá la forma como yo estoy lidiando con mi ansiedad. Muy bien. Aquí entonces dijimos 2 cosas que se podrían hacer. Validar las emociones de los niños, el modelo que doy. En el camino de la adultez tal vez, como revisar qué está pasando para poder tomar acciones o ajustes en el camino, que es creo que también la parte más, claro, esa es la solución entre comillas más obvia, pero es la más dura de tomar en cuenta porque lo más difícil es caer en cuenta que esto te está pasando, si en el lado masculino me refiero, ¿no? Creo que siempre hago esa comparación porque ni tú ni yo somos hombres, entonces es difícil hablar por ellos. Claro, pero miramos con mucho placer, o yo, el ver hombres que tienen un cierto prestigio, figuras sobresalientes desde la farándula, hablando o desde cualquier situación de poder, digamos como gerente de una empresa, poder hablar de salud mental masculina, poder decir voy a terapia. Estas son increíblemente poderosas, estas voces, porque nos ayudan a validar justamente en los adultos que ya están sufriendo algún tema de problemática emocional, como que si alguien que también es exitoso, que yo admiro, esta persona dice abiertamente que busca ayuda profesional, como que nos desmitifica el que otros lo puedan hacer o de que si lo hago no es porque estoy tan mal que no me queda otro recurso, no, es antes de estar tan mal buscar la ayuda profesional. Excelente. Lucy Roldán es psicóloga clínica, con ella hemos hablado hoy sobre la salud mental masculina. El tema es apasionante, Lucy, quisiera que tuviéramos más y más horas para conversar porque creo que es un tema al cual de repente más adelante le podríamos dar un capítulo 2 con tal vez nuevos insights que hayan salido de esta conversación o tal vez necesidades de personas que tengamos en el entorno y que hayan escuchado o hasta casos tuyos. Incluso porque creo que vale sería la pena lindo como tener un caso que tuviéramos hombres hablando de salud mental del tema en ellos mismos. Sí. Me explico, yo ahorita estoy en este proyecto en mi podcast como haciendo que otras personas participen. Y la pregunta que tengo para un siguiente podcast es sobre qué pensamos de qué es la salud mental, cómo la vemos. Cuando alguien habla de salud mental, ¿realmente de qué está hablando? Porque tenemos a veces figuras distorsionadas, como queremos mostrar en esta conversación. La salud mental no es una cosa que hoy tienes y mañana pierdes, sino que a lo largo de la construcción de la vida, como que se van acumulando herramientas que ayudan o factores que nos protegen, por así decirlo, y hay otros que nos vulneran. Y en la masculinidad sabemos que los mandatos culturales tradicionales vulneran para la salud mental, porque estas cifras de las que hablamos de verdad llaman mucho la atención. Y especialmente que cuando un hombre ya decide acabar con su vida, probablemente nadie se dio cuenta porque hubo mucho silencio detrás de esta decisión. Y tal vez hasta por la misma practicidad se busca el método eficaz, porque las mujeres lo intentan más, con menos éxito, los hombres lo intentan menos, pero son más exitosos en lograrlo. Y hablar de salud mental y prevenir vidas, pues justifica que hablemos de este tema. Totalmente. Lucy, ¿puedes mencionar tu podcast para que quienes nos escuchen también te sigan por esa vía? Gracias. Es Mundo Interior. Está en los canales de podcast, Spotify y YouTube también. Y está la página de Instagram, que estoy normalmente haciendo publicaciones, tanto como Lucy Roldán, como que también tengo un canal así en YouTube, como Mundo Interior. Pero la idea es divulgar temas que puedan servirle a la comunidad para tener herramientas justo para mejorar su bienestar. Excelente, Lucy. Muchísimas gracias por este tema que me pareció apasionante y muy necesario, así que creo que podemos armar un capítulo 2. Mientras tanto, nosotros continuamos. Gracias por haber venido a nuestro programa y seguimos porque son las 2 de la tarde con 32 minutos y
me gustó mucho la pregunta que me hiciste para el podcast anterior y que le hiciste a otras personas. ¿Qué le dirías a tu yo? A tu yo de 15 años. Muy bonita. Ha sido muy, muy bien acogido, sí. Y como decía, tal vez sin querer ha llegado de manera espontánea a ser una forma más participativa del podcast. Como les digo, ahora estamos preparando uno nuevo y es sobre la percepción que tenemos de lo que es salud mental, cómo lo vemos, con qué la asociamos, a ver si entre todos vamos construyendo como unos aprendizajes que nos permitan tener mejor bienestar. Ya lo saben, en Mundo Interior.